Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. A los que quieran saber cómo es que van las cosas en Ucrania, cómo va transcurriendo ese enfrentamiento bélico que tiene lugar en ese escenario europeo, yo les recomiendo una crónica del pasado 17 de agosto publicada en el periódico The Washington Post. Es una crónica redactada por John Hodgson y Alex Horton y de alguna forma describen, reseñan un informe de inteligencia que ha estado en la base de las discusiones en el Congreso de los Estados Unidos de un préstamo solicitado por el presidente Joe Biden para Ucrania de más de 20.000 millones de dólares. El periódico se valió de declaraciones ofrecidas por expertos vinculados a la inteligencia de Estados Unidos que hablaron a condición de permanecer en el anonimato. Y el informe tiene un título que yo creo que resume su contenido. La inteligencia de Estados Unidos dice que Ucrania no logrará el objetivo clave de su ofensiva. Te dice cómo es que están planteadas las cosas y cuáles son los pronósticos de estos especialistas que son los que elaboran informes de este tipo. Son expertos y gente que domina, que maneja información de primera mano y que les permite tener una idea, saber con cierta exactitud cómo es que están planteadas las cosas. Y yo quiero compartir con ustedes una parte de lo que se dice en esa crónica del Washington Post. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos, comienza diciendo el trabajo, evalúa que la contraofensiva de Ucrania no logrará llegar a la ciudad clave del sureste de Melitopol, dijeron a The Washington Post personas familiarizadas con el pronóstico clasificado. Un hallazgo que, si resulta correcto, significaría que Kiev no cumplirá su principal objetivo de cortar el puente terrestre de Rusia a Crimea en el impulso de este año. Esa fue la meta que se anunció desde el principio, cuando comenzó a hablarse de la ofensiva. Curiosamente, el objetivo estratégico se dio a conocer antes de que comenzara la ofensiva ucraniana. Y desde luego esto pues parecía realmente una meta demasiado ampulosa, demasiado grande para Ucrania, tomando en consideración el tamaño de los dos ejércitos que están enfrentados, las diferencias en cuanto a capacidad de fuego, en cuanto a número, y además el nivel de fortificación de todo ese espacio ocupado por los rusos dentro del territorio ucraniano. Los ucranianos de entrada se pusieron ellos mismos la valla muy alta y le vendieron al pueblo ucraniano la idea de que más temprano que tarde el ejército de Ucrania estaría en Crimea, porque el objetivo de todo esto se declaró la expulsión de los rusos del territorio de Ucrania. Bueno, lo que te está diciendo esta crónica,
que eso, al menos en el marco de esta ofensiva, no se podrá lograr. Y hemos visto cómo, de entrada, a los ucranianos, desde el inicio de la ofensiva, pues comenzaron a confrontar dificultades. Sufrieron grandes pérdidas. Eso se reseñó en la prensa del mundo entero. Las fotografías, los videos mostraban cómo ardían los tanques, los equipos blindados. Y bueno, pues toda esa pérdida que sufrió Ucrania en el comienzo de esa ofensiva. Los ucranianos siguieron insistiendo, cambiaron de estrategia porque al principio iban tratando de romper la resistencia de los rusos con columnas de blindados y tropas transportadas por medios acorazados. Y entonces ellos esa táctica la cambiaron por el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, lo que le llaman el enfrentamiento de carne. Ya el objetivo mío no va a ser tus armas de grueso calibre, no será un duelo de artillería. Apostamos mejor por penetrar tus defensas y atacarte allí, atacar a los que manejan estas armas en sus guaridas. Y para eso entonces desconcentraron, crearon pequeñas unidades de 30 combatientes que trataban de penetrar en el espacio ocupado por los rusos para cumplir estos objetivos. Tampoco dio resultado eso. Y entonces la idea era encontrar un punto débil. Yo recuerdo al general estadounidense, jefe del Departamento de Defensa, decir: la línea de contacto es de más de 1000 kilómetros. Los rusos no pueden ser fuertes en toda la línea de contacto, porque para eso se requeriría de una fuerza enorme capaz de repeler cualquier intento del adversario, no importa en dónde esto se produzca. Tiene que haber un punto débil y la idea es detectar eso. Esa es la meta, detectar el punto débil, abrir un boquete y penetrar por ahí. Eso no se ha podido lograr. Es lo que nos están contando. Al menos no hay avances significativos que puedan, que impliquen un cambio en la realidad estratégica de esta guerra. ¿Cuál es la explicación que nos dan? Sigue diciendo el trabajo. La sombría evaluación se basa en la brutal habilidad de Rusia para defender el territorio ocupado a través de una falange de campos minados y trincheras, y es probable que incite a señalar con el dedo dentro de Kiev y las capitales occidentales sobre por qué una contraofensiva que generó decenas de miles de millones de dólares en armas y equipos militares occidentales no alcanzó sus objetivos. Las fuerzas ucranianas que avanzan hacia Melitopol desde la ciudad de Robotine, a más de 50 millas de distancia, permanecerán varias millas fuera de la ciudad, dijeron funcionarios estadounidenses. Funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos, Occidente y Ucrania, entrevistados para este informe, hablaron bajo la condición de anonimato para hablar sobre operaciones militares delicadas. Melitopol es fundamental para la contraofensiva de Ucrania porque se considera la puerta de entrada a Crimea. La ciudad se encuentra en la intersección de dos importantes carreteras y una vía férrea que permitan a Rusia trasladar personal y equipo militar desde la península a otros territorios ocupados en el sur de Ucrania. Ucrania lanzó la contraofensiva a principios de junio con la esperanza de replicar su sorprendente éxito en el avance de otoño pasado,
del otoño pasado a través de la región de Kharkiv. Aquí hay dos cosas que yo creo que vale la pena señalar. Los problemas que está teniendo Ucrania en su ofensiva no se explican exclusivamente por las formidables trincheras construidas por los rusos. Esa es una parte de la explicación que puede tener este problema que confronta a Ucrania, pero no lo es todo. Ahí, a eso hay que sumarle también la capacidad del mando ruso y la entrega y el arrojo de los combatientes rusos. Esa es una realidad. ¿Por qué yo lo digo? ¿Por qué yo lo digo? Eso ya se comienza a reconocer. Porque la mayoría de los combates en el marco de esta ofensiva ucraniana, en donde Ucrania ha tenido grandes pérdidas, se han registrado en lo que le llaman la zona gris, que es esa zona que está entre la posición de los dos ejércitos y que no está formalmente bajo control de ninguna de las partes, y por donde se tiene que registrar el avance. Las tropas rusas han recibido a los ucranianos ahí dentro de la zona gris. Y dentro de la zona gris lo han combatido con bastante efectividad. No han podido llegar en la mayoría de los casos a la primera línea de defensa de Rusia. La primera línea de defensa es siempre la más débil, porque esas líneas se van construyendo de menor a mayor. La primera es la más débil y la última es la más poderosa. Desde la primera línea se juega a avanzar o a retirarse, dependiendo de cómo caminen las cosas. Hay en eso flexibilidad. Siento que tengo un poco de presión, me retiro hacia la segunda, te espero ahí. O al revés, entonces yo avanzo en la zona gris. Y eso yo creo que es digno de ser tomado en consideración. Otra cosa es, yo decía, el arrojo, la combatividad, el nivel de entrega de los soldados rusos. Eso lo reconocen los propios soldados ucranianos, que le llaman orcos a los rusos, que es, los orcos son unos personajes de una obra de ciencia ficción que están al servicio del hombre del mal, de Sauron, y que son unos combatientes feroces. Le llaman así por cómo hacen el nivel de empeño que ponen al combatir. Y eso, en el fondo, es un reconocimiento. Y entonces esas son cosas que hay que ponderar y que están en la base de esta realidad que estamos observando actualmente. Permítanme hacer una pequeña pausa y en breve retorno con la reseña de este informe del Washington Post. Sigue diciendo la crónica del Washington Post, calzada con la firma de John Hodgson y Alex Horton, algo que todos ya conocemos y a lo que hicimos referencia en el segmento anterior. Ellos dicen, en las primeras semanas de combate, Ucrania sufrió importantes bajas contra las defensas bien preparadas de Rusia, a pesar de tener una gama de equipos occidentales recién adquiridos, incluidos los vehículos de combate Bradley de Estados Unidos, los tanques Leopard 2 de fabricación alemana y los vehículos especializados en limpieza de minas.
yo creo que aquí es importante señalar que para los estadounidenses lo que está ocurriendo hoy en Ucrania no es una sorpresa. No es una sorpresa. Nosotros aquí reseñamos un estudio de Rand Corporation y una entrevista que le concedió a un medio alemán uno de los autores de ese informe de Rand Corporation, donde él vaticinó antes de comenzar la iniciativa, la ofensiva ucraniana. Él dijo, habrá una ofensiva de Ucrania y posteriormente una contraofensiva de Rusia. ¿Qué quería decir él con eso? Bueno, que sencillamente los ucranianos no tenían capacidad suficiente como para vencer la resistencia de los rusos en esos puntos donde están sus fortificaciones, que eso no iba a tener los resultados que nos estaban contando. Y ellos sabían perfectamente lo que iba a ocurrir, que es lo que nos están describiendo aquí. No es una sorpresa, porque estos estrategas no están realmente improvisando. Ellos saben perfectamente qué es lo que tienen entre manos. Pero sigue diciendo el informe, Kiev ha dedicado recientemente más reservas al frente, incluidas las unidades Stryker y Challenger, pero aún tiene que atravesar la línea defensiva principal de Rusia. Aquí hay un dato importante que hay que tomar en consideración, y es que nos están diciendo que Ucrania está utilizando sus reservas estratégicas. Esto es un dato muy, pero muy relevante. El camino a Melitopol es extremadamente desafiante e incluso recuperar ciudades más cercanas como Tokmak será difícil, dijo Rob Lee, analista militar del Instituto de Investigación de Política Exterior. Rusia tiene 3 líneas defensivas principales allí y luego ciudades fortificadas después de eso. No se trata solo de si Ucrania puede violar uno o dos de ellos, sino si pueden violar los 3 y tener suficientes fuerzas disponibles para, después de sufrir desgaste, para lograr algo más significativo que tomar Tokmak o algo más. Es decir, aquí se puede hacer cierta comparación. Esto que está ocurriendo en esa zona se puede comparar un poquito con lo que ya ocurrió en Bakhmut, en donde los ucranianos chocaron con un empuje militar de los rusos tremendo. Y el intento, el esfuerzo por tomar la ciudad le produjo a Ucrania un desgaste enorme, enorme. Tanto que el señor Prigozhin, que era el que estaba al frente del grupo Wagner, que defendía las posiciones rusas, llegó a calificar eso, Bakhmut, como la picadora de carnes. Y los ucranianos cayeron en la trampa de creer que esas quejas de Prigozhin, cuando acusaba al jefe, al ministro de Defensa ruso, el señor Shoigu, y al jefe operativo, el señor Gerasimov, de no suministrar oportunamente las municiones e incluso de boicotear al grupo Wagner, cuando públicamente Prigozhin decía eso, los ucranianos se alentaban y decían, no, hay que aprovechar esta debilidad que está confesando este hombre. Quiere decir que están en dificultad y vamos a seguir multiplicando nuestros esfuerzos. Y en la práctica, esos esfuerzos terminaron en un tremendo fracaso, porque los rusos controlaron la ciudad, terminaron controlando la ciudad y ocasionaron tremendas bajas. Los estrategas estadounidenses le llegaron a recomendar públicamente
a los ucranianos que desistieran de Bakhmut, pero no hicieron caso, porque eso se convirtió en una especie de símbolo. Y eso les restó mucha capacidad a Ucrania para lanzar su ofensiva. Ahora yo digo que ahí se puede hacer cierta comparación, solo que en el caso de esa parte sureste a que se está refiriendo este informe, tiene unos niveles de fortificación mucho más grandes. Por tanto, la tarea es colosal y te lo están pintando, te están presentando un escenario como algo imposible. Tendría que ocurrir un verdadero milagro para que los ucranianos puedan abrirse paso hasta Melitopol. Pero ¿qué ocurre? Están movilizando, y por eso fue que dije que ahí había un dato importante, están movilizando sus reservas estratégicas. Quiere decir que tienen en el centro en combate, están operando todas las fuerzas que fueron preparadas para esta ofensiva. Y eso es altamente riesgoso. Altamente riesgoso porque las reservas estratégicas se utilizan primero para dar un empuje. Cuando usted logra un objetivo militar y ve que hace falta un poquito más y que hay un éxito, posibilidad de éxito, entonces usted incorpora, lanza esa reserva para fortalecer su posicionamiento en un punto determinado y seguir avanzando. Pero las reservas también son importantes porque tus fuerzas se desgastan, los soldados son seres humanos, están sometidos a un gran estrés y no pueden combatir indefinidamente, y en un momento determinado esas tropas agotadas necesitan un descanso. Y ahí entonces también entran en funcionamiento las reservas. Usted reemplaza un personal por otro que ha estado descansando. Pero si usted no tiene cómo hacer eso en un momento en el que sus tropas están agotadas y están además de eso recibiendo, se están desgastando, entonces usted se expone a que el enemigo lance una contraofensiva aprovechando esa debilidad, y como usted no tiene fuerza de reserva para contener el avance del adversario, entonces usted simple y llanamente se expone al colapso. Hay un detalle aquí que es importante. Mientras Ucrania hace ese esfuerzo en el sureste, tratando de llegar a Melitopol, y mete ahí sus reservas, los rusos tienen montada una ofensiva en la parte norte. Y los ucranianos no han movilizado fuerza para contener ese avance que es lento pero sostenido. ¿Por qué? Bueno, porque si transfiere fuerza del sureste hacia el norte, simple y llanamente ya su capacidad de empuje terminó ahí. Y ese es un problema que anticipa una situación muy complicada para un ejército que hace un esfuerzo a la ofensiva, que se está desgastando frente a una Rusia que al tiempo que hace la resistencia también tiene capacidad para ir acumulando fuerza, porque ya eso está demostrado. Particularmente el complejo militar industrial de Rusia ha demostrado mucha capacidad. ¿Por qué? Porque trabaja 24/7. En el caso del complejo militar industrial occidental, las cosas funcionan de una manera un poco distinta. ¿Por qué? Bueno, porque ahí son empresas privadas y las empresas privadas no están fabricando cosas a la loca. Si la guerra termina mañana y usted tiene un montón de asuntos ahí de municiones y equipos militares dispuestos, listos para la guerra,
usted corre el riesgo de quedarse con eso ahí. ¿A quién se lo va a vender después? Entonces todo eso funciona por encargo. Y si algo está demostrando esta guerra, es que hay cosas de esas que se están utilizando hoy, que son útiles para esta guerra, pero que se descontinuarán en el mañana. Porque la guerra en Ucrania ha demostrado que en materia de armamentos, de municiones, hay que dar un paso cualitativo. Y para eso se están preparando. Y ese es uno de los grandes retos que tiene el complejo militar industrial. Entonces usted ponerse a fabricar, gastar un montón de dinero en cosas que después no le serán útiles, eso, frente a eso se está actuando con cierto cuidado. Y por eso hay cierto estrés en lo que tiene que ver con la disponibilidad de municiones. Permítame la otra pausa, en breve retorno. Cuando las cosas caminan bien, cuando hay avance, cuando hay logros, todo el mundo reclama su parte. Pero cuando las cosas salen mal, entonces vienen las quejas, vienen las acusaciones, las contraacusaciones, y algo de eso estamos viendo actualmente. Lo que nos describe el informe de inteligencia que se envió al Congreso de Estados Unidos a petición de los legisladores, está planteando claros problemas políticos. Yo quiero terminar la crónica del Washington Post porque hay cosas también importantes que no hemos reseñado. Sigue diciendo: el sombrío panorama informado a algunos republicanos y demócratas en el Capitolio ya ha provocado un juego de culpas en reuniones a puerta cerrada. Algunos republicanos ahora se muestran reacios a la solicitud del presidente Biden de 20.600 millones de dólares adicionales en ayuda a Ucrania, dados los modestos resultados de la ofensiva. Otros republicanos, y en menor medida los demócratas de línea dura, han criticado a la administración por no enviar antes armas más potentes a Ucrania. Los funcionarios estadounidenses rechazan las críticas de que los aviones de combate F-16 o los sistemas de misiles de mayor alcance como ATACMS habrían tenido un resultado diferente. Eso se oye, los ucranianos lo dicen todos los días. Debieron darnos los F-16 y misiles de mayor alcance. Y esa es la queja. El problema que tenemos ahora se debe precisamente a que no nos apoyaron con todo lo que nosotros necesitaban. Pero hay una opinión distinta. El problema, nos dice la crónica, el problema sigue perforando la principal línea defensiva de Rusia. Y no hay evidencia de que estos síntomas hubieran sido, de que estos sistemas hubieran sido una panacea, dijo un alto funcionario de la administración. En una entrevista esta semana, el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo que Estados Unidos ha sido claro acerca de la difícil tarea que enfrenta Ucrania. Hace un par de meses dije que esta ofensiva iba a ser larga, que iba a ser sangrienta, que iba a ser lenta, dijo Adipós. Y eso es exactamente lo que es, larga, sangrienta y lenta. Y es una pelea muy, muy difícil. Y es verdad, lo dijo. Nosotros aquí reseñamos sus palabras dichas en aquel entonces. Sigue diciendo el reportaje. Funcionarios estadounidenses dijeron que el Pentágono recomendó varias veces que Ucrania concentre una gran masa de fuerzas en un solo punto de avance. Los analistas dicen que los desafíos que ha enfrentado Ucrania son multifacéticos, pero casi todos están de acuerdo en que Rusia superó las expectativas en lo que respecta a su competencia en la defensa del territorio ocupado.
lo que les decía, o sea, no solo es un problema de que hay unas fortificaciones, unas trincheras bien construidas, es también un asunto de la conducción de la guerra y del arrojo, la entrega de los combatientes rusos. Eso también hay que ponerlo ahí como parte de la explicación de estos reveses. El factor más determinante de cómo ha ido esta ofensiva hasta ahora es la calidad de las defensas rusas, dijo Lee, señalando el uso de trincheras, minas y aviación por parte de Rusia. Tuvieron mucho tiempo y los prepararon muy bien y se lo pusieron muy difícil a Ucrania para avanzar. También se han planteado preguntas sobre cómo Ucrania comprometió sus fuerzas y en qué áreas. Durante meses los ucranianos han invertido tremendos recursos en Bakhmut, incluidos soldados, municiones y tiempo, pero han perdido el control de la ciudad, a lo que nos referíamos hace un momento. Es cierta esa observación que allí se hace y las advertencias fueron públicas y nosotros las recordamos. Ahora, los ucranianos también se dejaron confundir por la habilidad, la astucia de este señor Prigozhin, que yo dije en aquel momento cuando estaba en curso esa rebelión que vimos, la marcha de los Wagner hacia Moscú, nosotros dijimos, como que no nos cuadra realmente esto que nos están contando, como que aquí hay algo de teatro. Y yo creo que el tiempo nos ha dado algo de razón, porque después vimos a Prigozhin en reunión en el Kremlin, reunión de Putin con el alto mando militar ruso, y después vimos a Prigozhin en la cumbre con los países del África que se celebró en San Petersburgo, encabezada por el anfitrión Vladimir Putin. Ahí estaba el señor Prigozhin y sigue estando. Y yo me pregunto, ¿dónde está aquel jovencito militar que fue el responsable de la filtración de unos informes ahí de inteligencia? Un individuo, un muchacho con un puesto de quinta o sexta categoría, tenía acceso a información de inteligencia donde se ponía en evidencia que la inteligencia de Estados Unidos tenía infiltrada la inteligencia, el alto mando militar de Rusia. Y que por eso ellos tenían información sobre dónde y cuándo se iban a producir los ataques del ejército ruso. Eso se decía en esos documentos. Y eso cayó en manos de un muchacho. Algo tan sensitivo como eso. ¿Y dónde está? Yo dije que esa fue la primera operación de inteligencia. La primera operación para confundir al mando militar ruso. Y eso que pasó con Prigozhin pudo haber sido la respuesta a eso. Prigozhin está por ahí, pero no se sabe el paradero del general Surovikin. ¿Y quién es el general Surovikin? El que comandó las fuerzas rusas en Siria. Y que en un momento determinado lo nombraron como jefe de las fuerzas rusas en Ucrania. Y ese Surovikin no se sabe dónde está porque supuestamente apoyó a Prigozhin. Pero Prigozhin, al que Putin acusó de haberle dado a Rusia una puñalada por la espalda, ahí está. Ahí está. Y entonces, como que eso a mí realmente hay que explicarlo. Pero todo esto son conjeturas nuestras y así es como yo creo que hay que asumirla. Tomando nota de eso, ¿verdad? Con miras a que el futuro definitivamente termine despejando algunas incógnitas. Bueno, sigue diciendo el informe del Washington Post. Un funcionario de defensa dijo que es posible que Ucrania pueda romper las normas históricas y continuar la contraofensiva durante el invierno, cuando todo, incluido
mantener a los soldados calientes y abastecidos de alimentos y municiones se vuelve mucho más difícil. Es decir, si tú ahora mismo, con las condiciones, en las condiciones actuales, tienes un mal desempeño, imagínate cuando llegue el invierno, que vas a estar en condiciones más desventajosas frente a Rusia. ¿Serás capaz de organizar una ofensiva en el invierno? Eso es lo que se está planteando aquí. Y sigue diciendo, pero eso dependería de varios factores importantes, como la cantidad de descanso que necesitan las tropas después de una dura temporada de lucha. También dependería de la cantidad de equipos especializados y ropa para clima frío que tengan a mano, dijo el funcionario de defensa. Pero Moscú también puede tener un desempeño superior durante las operaciones militares de invierno. Se sabe que los rusos son capaces de luchar en climas fríos, dijo el funcionario. O sea que aquí hay también incógnitas planteadas sobre qué va a ocurrir cuando llegue el invierno. Permítanme otra pausa, en breve retorno. Decíamos en el segmento anterior que Ucrania generó muchas expectativas. Su ofensiva se anunció durante meses, hubo un optimismo desbordante, se vendió la idea de que ya era cuestión de tiempo para que el ejército ucraniano tomara Crimea, y el referente era esa ofensiva lanzada por los ucranianos a finales del año pasado. Si pudieron en aquel momento, con mayor razón, después de recibir todas esas armas, equipos blindados, tanques de guerra, misiles antiaéreos y todas esas cosas que le suministraron a Ucrania, armamento moderno. ¿Por qué no? Si ellos fueron capaces de expulsar a los rusos de una buena parte del territorio de Ucrania. Pero no supieron darse cuenta de qué fue lo que operó ahí y de que Rusia había corregido errores graves que cometieron al principio de la ofensiva, porque se lanzaron a tomar territorio. Se generó una línea de contacto de más de 1000 kilómetros y dejaron puntos muy vulnerables, muy débiles. Ucrania los identificó y avanzó por esos puntos, expulsando a los rusos de buena parte del territorio que ya habían conquistado. Eso fue lo que ocurrió. Un momento en el que además, por esa larga, extensa línea de combate y la dispersión sin la debida protección de las fuerzas rusas, se generó también un problema logístico, porque tú la logística no la organizas como debe ser en una línea tan amplia de la noche a la mañana. Los rusos tuvieron tiempo durante el invierno de corregir todo eso y de introducir cambios importantes en su estrategia. Y de ahí pasaron, de la política de conquistar territorio, pasaron a una política de desgaste y de evitar a toda costa las bajas, proteger al soldado antes que la toma de territorio. Eso pasó a un segundo plano. Fíjense que los rusos no han hecho grandes esfuerzos por avanzar y tomar más territorio. Han apostado por el desgaste de las fuerzas enemigas. Ahora, en todo este asunto que estamos viendo, las dificultades de la ofensiva ucraniana, todo esto ha contribuido, ha forzado a los ucranianos a cambiar su narrativa. Y ahora te están hablando de una guerra a largo plazo, pero
en Occidente se comienza a hablar en un lenguaje diferente y comienzan a aparecer opiniones, sugerencias encaminadas a lograr un alto el fuego, congelar la guerra y ver cómo se puede conseguir un acuerdo que evite seguir en los combates. Esos reclamos se van haciendo cada vez más frecuentes y lo que está planteado es precisamente ese problema que hoy está confrontando Ucrania. Ya dijimos que Ucrania ha comprometido sus fuerzas de reserva, sus reservas estratégicas. Eso significa que tú estás sacrificando capacidad de reposición. Y eso es realmente peligroso. Entonces, en este contexto es que se produce un pronunciamiento que ha provocado un tremendo ruido. Porque nada más y nada menos que el jefe de gabinete de la OTAN, el noruego Stian Jensen, llegó a sugerir que Ucrania cediera territorio a Rusia a cambio de que Ucrania ingresara a la OTAN y de esa manera ponerle fin al conflicto. Eso lo soltó este señor, se disparó con esa sugerencia, nada más y nada menos que en una conferencia donde se estaba analizando el problema. Lo que quiere decir que no fue un asunto que se le salió, sino que fue algo meditado y probablemente recoge un pensar de una parte de la OTAN donde él se mueve, en el escenario en el que se mueve este señor, Stian Jensen, jefe de gabinete de la OTAN. Él dijo, no estoy diciendo que tiene que ser así, pero esta es una solución probable. Y aunque el señor Stoltenberg lo corrigió y dijo, no, nosotros estamos en disposición de apoyar, seguimos en la misma posición de apoyar a Ucrania hasta lo último. Pero yo creo que eso refleja la convicción que hay en la OTAN de que las posibilidades de Ucrania son muy limitadas y que llegó el momento de plantearse algún tipo de solución. Ahora, la pregunta es, ¿Rusia aceptaría algo? Bueno, los ucranianos se sabe que no van a aceptar algo semejante. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente ellos han vendido la idea de que lo único que es aceptable para ellos es que Rusia se salga del 100% de todo el territorio de Ucrania, incluyendo Crimea. Esa es la posición del gobierno de Zelensky. Que yo siempre he dicho, bueno, pero el acuerdo de Minsk, que Zelensky nunca aceptó, le garantizaba el control de todo el territorio de Ucrania, menos Crimea. Si ahora tiene que, además del territorio de Lugansk y Donetsk, del Donbass, ceder otros territorios y también Crimea, entonces imagínense, eso sería un golpe político para Zelensky que terminaría perdiendo el poder. Toda la política exterior de Ucrania se iría a pique porque está basada precisamente en volver a la frontera de 1991, cosa que se ve imposible, y lo que está planteando el jefe de gabinete de la OTAN, en definitiva, lo que hace es que constata la imposibilidad de que eso se pueda lograr, ese objetivo del gobierno de Ucrania. Ahora, los rusos, ¿se sentirían cómodos con una solución de ese tipo? No creo. No creo, por varias razones. Primero, porque ya en el 2014 se llegó a una solución parecida, cuando se firmaron los acuerdos de Minsk, a que hice referencia. Yo le devuelvo a Ucrania todo el territorio, dámele cierta independencia a la gente, a los rusos que viven en el Donbass, que son mayoría ahí en esa zona,
respétalo, permítele que tengan su autogobierno ahí, dentro del territorio de Ucrania. Y bueno, en base a eso, nosotros creamos un ambiente de seguridad y bueno, yo sigo en posesión de Crimea. Eso no se tocó en el acuerdo de Minsk, pero de facto los rusos quedaban en poder de esa zona. Eso es irreversible y los rusos nunca lo van a aceptar. Nunca lo van a aceptar por lo que eso implica. Además, Crimea, la población es rusa. Eso lo dijo Barack Obama el otro día. Y es lo que ha estado diciendo Henry Kissinger. Y bueno, un acuerdo de ese tipo, imagínese usted la OTAN, Ucrania en la OTAN. Eso lo único que le daría es tiempo a Ucrania para que se rearme, para que pueda levantar su economía, recuperar fuerza y entonces volver otra vez a la carga. Ahora con más posibilidades. Y los rusos no van a caer en esa trampa otra vez. Ya pasó eso con los acuerdos de Minsk. Pero además de eso también pasó con Georgia, cuando Sarkozy y Merkel lograron que los tanques de Putin no siguieran avanzando. Una fórmula parecida. Y tampoco se cumplió todo lo que se acordó en aquel momento. Los rusos en eso no van a entrar. Sobre todo que tienen la posibilidad real de organizar su contraofensiva en los próximos meses. Y entonces aquí se plantea un escenario realmente delicado. Y usted tiene que ver también el contexto político. No es verdad que Estados Unidos, cuando se está a la puerta de unas elecciones, se va a permitir un acuerdo humillante, un fin humillante de la guerra de Ucrania. Hará un esfuerzo hasta donde se pueda para que no haya un desenlace desastroso que tenga repercusiones negativas en el posicionamiento político de los demócratas en Estados Unidos. Pero hay un problemita con esto, y es que frente a la posibilidad real de una ofensiva de Rusia, habría que ver cómo reaccionaría la OTAN, si permitiría el colapso total de Ucrania o si se involucraría para evitarlo, porque es probable, ese es un escenario que no se puede descartar, que la única forma de frenar el avance de Rusia sea involucrándose más y entonces produciendo una gran escalada del conflicto con todo lo que eso implicaría. Ya sabemos que uno de los objetivos de Estados Unidos, que se ha considerado como algo primordial, es no prolongar demasiado la guerra. Y entonces ahí está planteada ese problema. Yo creo que pueden crearse las condiciones para un arreglo que de alguna forma satisfaga las exigencias de los rusos. Lo otro sería una escalada peligrosa, pero todo esto pasa por un tipo de arreglo que no resulte humillante para ninguna de las partes. Pero no se puede descartar. Hay unas declaraciones del señor Nicolás Sarkozy que por falta de tiempo no podremos reseñar, pero que va dirigida precisamente, sus planteamientos van dirigidos a lograr un entendimiento con Rusia que pueda devolver la tranquilidad en toda esa zona y que parte precisamente de esa realidad que se está viendo ahí. Él dice Nicolás Sarkozy,
que es una ilusión de Ucrania pretender tomar Crimea. Él lo dice claramente. En el contexto que estamos viviendo es que hay que interpretar lo que está diciendo el señor Sarkozy, que sigue siendo una figura política importante en Francia, a pesar de los problemas que ha tenido por asuntos de corrupción. Sigue siendo un personaje importante. Y su punto de vista lo mantienen fuerzas importantes francesas, como la señora Le Pen, como el señor Mélenchon en Francia, lo que quiere decir que es una cuestión, es un señalamiento que goza de cierta validación en sectores políticos importantes en Francia. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.